Existe un lugar, a las afueras de la ciudad, donde el tiempo parece haberse detenido, no por una cuestión de nostalgia, sino de estancamiento y putrefacción. Es la Quinta de las Sombras, una mansión de arquitectura neogótica que se alza como un hueso roto contra el cielo. Una silueta de torres afiladas y ventanas ciegas que parecen observar el paso de las estaciones con una indiferencia maligna. La valla de hierro forjado que la rodea está corroída por un óxido de color sangre, y sus barrotes, torcidos en ángulos imposibles, parecen más las costillas de una bestia muerta que una barrera de protección. El jardín que una vez debió ser un orgullo de simetría y color es ahora un enredo salvaje de maleza y árboles muertos, cuyas ramas secas se arañan unas a otras con el viento, produciendo un susurro constante, como el de voces conspirando en un idioma olvidado. El aire aquí es denso, pesado, cargado con el olor a tierra húmeda, a moho que se aferra a la piedra y a un indefinible rastro químico, casi metálico, que se niega a disiparse incluso después de un siglo de abandono. Caminar por sus terrenos es sentir el peso de una historia no contada, es percibir una quietud antinatural que ni el canto de los pájaros se atreve a romper. La mansión misma parece respirar, un aliento lento y polvoriento que emana de sus muros agrietados, un recordatorio perpetuo de que algunas edificaciones no son solo contenedores de memoria, sino monumentos a la ausencia, guardianes de un silencio que grita. La leyenda del pueblo, esa memoria colectiva que se teje con hilos de verdad y miedo, habla de los hermanos de la Serna con una mezcla de reverencia y pavor. Públicamente, en los anales de la historia oficial, eran titanes del progreso, 4 mentes brillantes que prometían arrastrar a la región hacia la modernidad a principios del siglo XX. El doctor Mateo, un cirujano cuya habilidad con el bisturí era casi legendaria. Ignacio, el ingeniero visionario, cuyos diseños de puentes y maquinarias parecían desafiar las leyes de la física. Julián, el psicólogo que exploraba los rincones más oscuros de la mente humana mientras coqueteaba con el ocultismo. Y Ricardo, el financiero implacable, cuyo toque convertía en oro cualquier empresa. Eran filántropos, mecenas de las artes y las ciencias, los rostros sonrientes en las fotografías de periódicos amarillentos que celebraban la inauguración de hospitales y universidades. Pero bajo esta fachada de respetabilidad, la tradición oral susurraba una historia diferente, una que se contaba en voz baja después del anochecer. Hablaba de luces extrañas pulsando desde el sótano de la quinta en noches sin luna, de un zumbido eléctrico que erizaba la piel a kilómetros de distancia, y de los perdidos, esas almas desafortunadas, vagabundos, huérfanos y forasteros, que eran vistos entrando en la propiedad, para no ser vistos nunca más. Los ancianos decían que sus sombras aún vagaban por el jardín muerto, atrapadas entre el mundo de los vivos y el horror que los consumió. Para Elena Vargas, archivista histórica de profesión, estas historias no eran más que el producto natural de la superstición fermentando en el aislamiento de una comunidad rural. Su mundo era uno de hechos concretos, de lógica y de evidencia tangible, un universo construido sobre la firmeza del papel y la tinta. Había sido contratada para una tarea que, para ella, representaba el orden máximo. Catalogar los bienes y documentos de la extinta Sociedad Científica Prometeo, un círculo de intelectuales del que los hermanos de la Serna habían sido miembros fundadores y pilares. El trabajo la había llevado a un anexo polvoriento del archivo municipal, un santuario del silencio donde el único sonido era el crujido de las páginas al pasar, y el suave rasgueo de su lápiz sobre el cuaderno de notas. El olor a papel antiguo y a tiempo estancado era su perfume, la meticulosidad su credo. Para ella, los hermanos de la Serna eran simplemente figuras históricas, complejas y ambiciosas, sí, pero humanas. Las leyendas de la quinta eran ruido, folclor pintoresco, que oscurecía la verdadera labor del historiador. Separar el mito de la realidad documentada. Su escepticismo era una armadura, una herramienta que le permitía navegar por los pasillos del pasado, sin caer en las trampas del romanticismo macabro. Cada documento que catalogaba era un ladrillo más en el muro de la racionalidad, una prueba de que cada misterio, por más oscuro que pareciera, tenía una explicación lógica esperando ser descubierta entre las líneas de un registro o una carta olvidada. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto,
Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. El nombre de la Serna aparecía una y otra vez, omnipresente en cada legajo de la sociedad Prometeo. Sus firmas adornaban actas de reuniones, sus nombres encabezaban informes sobre avances en medicina y ingeniería, y su correspondencia revelaba una red de influencia que se extendía por todo el país. Helena trabajaba con una eficiencia casi robótica, clasificando, etiquetando, creando un mapa ordenado de su legado público. Sin embargo, a medida que se sumergía más profundamente en las cajas selladas, comenzó a notar una disonancia sutil. Encontró cartas de otros miembros de la sociedad que hablaban de los hermanos con una admiración teñida de un temor palpable, alusiones veladas a proyectos demasiado ambiciosos y a una ética flexible en la búsqueda del conocimiento. Eran pequeñas grietas en la fachada impecable, susurros de inquietud que se colaban entre los elogios formales. Su mente analítica, entrenada para detectar patrones, no podía ignorar estas anomalías. ¿Por qué un colega científico le advertiría a otro, en una carta personal, que evitara las invitaciones a la Quinta de las Sombras, describiéndola como un lugar donde la ciencia pierde su alma? Eran fragmentos que no encajaban en la narrativa del progreso y la filantropía, piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. El catalizador del descubrimiento llegó en una tarde gris de otoño, cuando la luz que se filtraba por las altas ventanas del archivo era débil y lechosa. Helena estaba catalogando el contenido de un pesado baúl de viaje de cuero, uno de los últimos artículos pertenecientes a los activos de la sociedad. Pertenecía a Ricardo, el financiero. Dentro, encontró libros de contabilidad, títulos de propiedad y correspondencia comercial, todo predecible y mundano. Estaba a punto de cerrar el baúl y etiquetarlo cuando sus dedos, al pasar por el fondo forrado de terciopelo descolorido, notaron una irregularidad. Una costura que no debería estar allí, una ligera protuberancia en la madera. La curiosidad, esa comezón intelectual que era el motor de su vida, se apoderó de ella. Con la delicadeza de un cirujano, usó una espátula de archivo para levantar con cuidado el forro. Debajo, perfectamente encajado en un compartimento secreto, había un objeto que no pertenecía a un hombre de negocios. Era un cuaderno de laboratorio, encuadernado en cuero negro, y con un monograma de latón en la portada que entrelazaba las iniciales de los 4 hermanos. El aire en la habitación pareció espesarse. El silencio se hizo más profundo. Sostuvo el cuaderno en sus manos sintiendo su peso inesperado, el frío del metal contra su piel. Era un objeto fuera de lugar, un secreto guardado durante un siglo, y ella sabía, con una certeza que le heló la sangre, que acababa de encontrar la llave de la verdadera historia de la Quinta de las Sombras. Con manos que temblaban ligeramente, un gesto impropio de su habitual compostura, Helena abrió el cuaderno. El olor que emanó de sus páginas no era el del papel viejo y el polvo, sino algo más agudo, un eco fantasmal de formaldehído y ozono. Lo que vio en el interior destrozó de inmediato su percepción de los de la Serna como meros hombres de ciencia. Las páginas estaban repletas de una caligrafía que comenzaba siendo elegante y precisa, pero que se deterioraba progresivamente hasta convertirse en un garabato frenético y casi ilegible. Los diagramas no eran de puentes ni de anatomía estándar, eran dibujos de una complejidad grotesca, mostrando cuerpos humanos fusionados con mecanismos de relojería y cables de cobre, sistemas circulatorios rediseñados para bombear un fluido oscuro y desconocido. Había ecuaciones matemáticas que se entrelazaban con símbolos alquímicos y sellos arcanos, como si la ciencia y la hechicería hubieran engendrado una descendencia monstruosa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras sus ojos escaneaban las anotaciones. Hablaban de decantar la esencia vital, de transferencia de conciencia, y de recipientes imperfectos. El aire pareció escaparse de sus pulmones cuando leyó la última entrada, escrita con una presión tan violenta que la pluma había rasgado el papel. La frase que transformaba un misterio histórico en un horror tangible resonó en el silencio del archivo, una sentencia final que abría la puerta a un abismo. La ciencia requiere sacrificios. Dios nos perdonará. El sujeto 4 está listo. El cuaderno de laboratorio se convirtió en el epicentro del mundo de Helena.
El silencio del archivo municipal, antes un consuelo, ahora era una entidad opresiva, un vacío que amplificaba los susurros de las páginas abiertas ante ella. Cada diagrama, cada fórmula retorcida, era un grito congelado en el tiempo. Pasó horas, que se fundieron en un crepúsculo púrpura más allá de las ventanas, simplemente mirando, tratando de reconciliar la imagen pública de los hermanos de la Serna, los pilares del progreso, con los monstruos que emergían de esa caligrafía febril. Su mente, entrenada para encontrar orden y lógica, se rebelaba contra la anarquía de la crueldad que se desplegaba en el papel. Esto no era ciencia, era una profanación meticulosamente documentada. La frase final, el sujeto 4 está listo, no era una simple anotación, era una sentencia de muerte. Sintió un frío que no provenía de la corriente de aire del viejo edificio, sino de la comprensión de que estaba sosteniendo la prueba de un mal que la historia había decidido olvidar por completo. La tarea de catalogar los bienes de la sociedad Prometeo se había transmutado en una obligación moral. Ya no era un archivista, era la guardiana de un secreto terrible, la única voz que podían tener las víctimas sin nombre. Esa noche, rompiendo por primera vez el estricto protocolo de su profesión, Elena se llevó el cuaderno a casa. El pesado tomo de cuero negro parecía absorber la luz de su modesto apartamento, un agujero negro de historia sobre su mesa de café. Lo rodeó de todos los documentos que había logrado fotocopiar discretamente antes de irse. Las actas de la sociedad, los recortes de periódico que elogiaban la filantropía de los hermanos, los retratos formales donde sus ojos parecían mirar directamente a través de la cámara con una confianza escalofriante. Extendió todo sobre el suelo de madera, creando un mosaico de contradicciones. Por un lado, la fachada de respetabilidad. Por otro, el abismo de depravación contenido en el cuaderno. La disonancia era ensordecedora. Su escepticismo, esa armadura que la había protegido durante toda su carrera, yacía hecho añicos a sus pies. Las leyendas del pueblo ya no sonaban a superstición, sino a un eco distorsionado y aterrorizado de una verdad demasiado horrible para ser contada con claridad. Se dio cuenta de que el cuaderno no era solo un diario de atrocidades, era un mapa. Cada fecha, cada referencia críptica a un sujeto o a un procedimiento, era una coordenada que apuntaba a otros documentos, a otros archivos que debían existir, esperando en la oscuridad a ser conectados. Al día siguiente, regresó al archivo con una determinación gélida. El lugar ya no era un simple repositorio de historia, sino un campo de batalla donde lucharía contra el olvido. Su búsqueda ya no era amplia, sino quirúrgica. Ignoró las cajas de la sociedad Prometeo que aún esperaban ser catalogadas, y se centró en una nueva presa, la correspondencia personal de los hermanos de la Serna. Sabía que debían existir cartas, comunicaciones privadas que llenarían los vacíos dejados por el lenguaje técnico y deshumanizado del cuaderno de laboratorio. Durante días, se sumergió en cajas de documentos que olían a tiempo estancado y a secretos. Sus dedos cubiertos por el polvo de décadas pasaron por cientos de cartas comerciales, invitaciones a galas y notas de agradecimiento. Era un muro de normalidad, tan grueso y bien construido, que casi la hizo dudar de su propio descubrimiento. Pero la persistencia, esa cualidad que la definía, la mantuvo en su sitio, leyendo cada palabra, buscando una fisura en la perfecta fachada epistolar que los hermanos habían legado al mundo. Y entonces, en el fondo de una caja etiquetada como varios, la encontró. Un fajo de cartas atado con una cinta de seda descolorida, escritas entre los propios hermanos. La caligrafía era inconfundible. Las primeras cartas, fechadas en 1903, hablaban con un entusiasmo febril sobre el proyecto Lázaro. Julián, el psicólogo, escribía con una prosa casi poética sobre la posibilidad de aislar el alma, de decantarla como un vino precioso. Mateo, el cirujano, respondía con bocetos anatómicos y teorías sobre cómo modificar el cuerpo humano para convertirlo en un mejor recipiente. Ignacio, el ingeniero, contribuía con diagramas de máquinas complejas, diseñadas para generar campos eléctricos capaces de, según sus palabras, excitar el tejido etéreo. Pero a medida que avanzaba en la cronología de la correspondencia, la emoción inicial comenzó a pudrirse, transformándose en algo mucho más oscuro. La voz de Ricardo,
el financiero, se hizo más prominente. Sus cartas eran cortas, pragmáticas y desprovistas de la grandilocuencia de sus hermanos. En una, fechada en 1905, se quejaba del costo creciente de las adquisiciones. No se refería al equipo ni a los productos químicos. Le escribió a Mateo: el suministro de materia prima se está volviendo problemático y costoso. Los métodos actuales son demasiado llamativos. Debemos ser más discretos, o nuestros patrocinadores comenzarán a hacer preguntas que no podemos permitirnos responder. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Materia prima. No eran sujetos, no eran pacientes, ni siquiera eran víctimas. Eran un recurso, una mercancía en la contabilidad de su locura. La respuesta de Mateo, encontrada 2 cartas después, era aún más reveladora de la dinámica de poder entre los hermanos. Su letra, normalmente controlada, se volvía afilada, casi agresiva. Le respondía a Ricardo: tu preocupación por el dinero es una distracción mundana. Estamos al borde del descubrimiento más grande en la historia de la humanidad. El progreso exige sacrificios, y el universo nos ha puesto en una posición para hacerlos. No dejaré que tu cobardía contable ponga en peligro nuestra obra divina. La tensión entre ellos era palpable, un cisma que crecía entre el pragmatismo del mal y su justificación fanática. Elena tomó una de las cartas de Mateo y la comparó con una entrada del cuaderno de laboratorio de la misma semana. La carta hablaba de la necesidad de un sujeto más robusto para un nuevo experimento con el generador de Ignacio. El cuaderno, con una frialdad clínica, registraba: sujeto 9 adquirido. Vagabundo varón. Excelente condición física. Ideal para las pruebas de resistencia voltaica. La conexión era innegable y nauseabunda. Con el corazón martillando en su pecho, Elena amplió el alcance de su investigación. Si Ricardo estaba preocupado por la discreción, ¿qué medidas habían tomado? Su mente analítica se fijó en la palabra adquisiciones. No solo se refería a las personas. Se refería a todo lo que facilitaba sus crímenes. Llevó su búsqueda a la oficina de registros de la propiedad del condado. Un lugar de mapas polvorientos y libros de contabilidad del tamaño de lápidas. Pasó días rastreando las transacciones de los de la Serna, siguiendo el rastro de su dinero a través de las décadas. Al principio todo parecía normal. Inversiones en negocios locales, la compra de la finca, donaciones a la ciudad. Pero entonces notó un patrón sutil, casi invisible. A partir de 1904, una corporación fantasma, cuyo único director era un abogado de confianza de Ricardo de la Serna, comenzó a comprar sistemáticamente pequeñas parcelas de tierra que rodeaban la Quinta de las Sombras. Eran terrenos boscosos, granjas abandonadas, tramos de río considerados inútiles. En el lapso de 3 años, habían creado una zona de amortiguamiento de casi 2 kilómetros a la redonda de su propiedad. Elena superpuso un mapa de las compras de terrenos con un mapa topográfico de la época. La verdad, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaban creando una zona de amortiguamiento para su privacidad. Estaban creando un coto de caza privado y aislado. El siguiente paso fue el más doloroso. Se dirigió a los archivos de los periódicos locales de esa época. Con las fechas de las compras de terrenos y las cartas como guía, comenzó a buscar informes de personas desaparecidas. Los encontró, docenas de ellos. Pequeñas noticias en las páginas traseras, fácilmente ignoradas en su momento. Un trabajador itinerante visto por última vez cerca de los bosques del sur. Una familia de inmigrantes que abandonó su choza de la noche a la mañana, sin llevarse sus pertenencias. Un vendedor ambulante cuyo carro fue encontrado abandonado en un camino rural que bordeaba las nuevas tierras de los de la Serna. Cada informe coincidía con una compra de terreno, con una carta que hablaba de la necesidad de nueva materia prima. Estaban acorralando a sus víctimas, usando su riqueza e influencia para construir un laberinto del que nadie podía escapar. El progreso que prometían a la ciudad se construía sobre un cementerio secreto, que ellos mismos habían delimitado. La investigación la llevó a un lugar aún más sombrío, un lugar donde el sufrimiento se archivaba con una eficiencia burocrática.
Los registros del asilo estatal para enfermos mentales, una imponente estructura de ladrillo que ahora servía como edificio administrativo del gobierno. Sabía que el doctor Mateo de la Serna había sido un benefactor y consultor honorario del asilo durante más de una década. El director del archivo, un hombre anciano con ojos cansados, la condujo a una sala fría en el sótano, llena de archivadores metálicos oxidados. El aire olía a papel quebradizo y a una tristeza persistente. Elena pasó horas revisando los expedientes de los pacientes de principios del siglo XX. Buscaba una cosa, la firma de Mateo, y la encontró, una y otra vez. Aparecía en docenas de certificados de defunción, atribuyendo las muertes a causas comunes como la neumonía o la insuficiencia cardíaca, pero lo que le heló la sangre fueron los formularios de traslado. Encontró un patrón perturbador. Pacientes sin familia, considerados crónicos o incurables, eran repentinamente diagnosticados por Mateo con una rara afección que requería tratamiento en una clínica privada especializada. Nunca se mencionaba el nombre de la clínica, los formularios simplemente autorizaban el traslado a un centro de cuidados paliativos. No existía tal centro. Elena encontró el expediente de una joven llamada Ana, internada por melancolía. Una pequeña fotografía en blanco y negro mostraba un rostro triste pero lúcido. Durante 2 años, las notas de las enfermeras describían su comportamiento como tranquilo y cooperativo. Entonces, una nota del doctor Mateo apareció en su expediente. Un diagnóstico repentino de un tumor cerebral de rápido crecimiento. La recomendación: traslado inmediato para cuidados experimentales. La fecha del traslado coincidía perfectamente con una entrada en el cuaderno de laboratorio que había memorizado. Sujeto 12 adquirido. Mujer joven, constitución delicada. No apta para procedimientos invasivos, pero ideal para las pruebas de resonancia psíquica de Julián. El nombre de Ana no estaba en el cuaderno, solo su número. La ciencia de los de la Serna no solo mataba, borraba la identidad, reduciendo una vida a una variable, en una ecuación monstruosa. Elena tuvo que detenerse, apoyando la frente contra el frío metal del archivador, el peso de la historia de Ana oprimiéndole el pecho. El último hilo de su investigación inicial la llevó al lugar menos probable: los archivos diocesanos, guardados en la sacristía de la vieja catedral del pueblo. El sacerdote que la recibió era joven y no entendía su interés en registros de bautizos y defunciones de hace un siglo, pero le dio acceso a los pesados libros encuadernados en cuero. En el silencio sagrado de la sala, con el único sonido del susurro de las páginas, Elena no buscaba nombres individuales. Siguiendo el rastro de las desapariciones reportadas en los periódicos, se centró en los distritos más pobres de la ciudad de aquella época, los barrios de trabajadores de las fábricas e inmigrantes. Comenzó a rastrear familias enteras. Encontraba el registro de bautismo de un niño, luego el de sus hermanos, encontraba el certificado de matrimonio de sus padres. Pero entonces, la línea de tiempo se detenía abruptamente. No había registros de defunción. No había registros de matrimonio para los hijos cuando crecían. Familias enteras, con linajes que se remontaban a varias generaciones en esos mismos libros, simplemente desaparecían de la historia escrita. Eran como velas apagadas en una tormenta, sin dejar ni rastro de humo. La comprensión fue lenta y devastadora, extendiéndose por su mente como una mancha de tinta. Los hermanos de la Serna no solo secuestraban a individuos solitarios y vulnerables. En algún momento, para perfeccionar su discreción y eliminar cualquier posibilidad de que alguien notara un patrón o hiciera preguntas, habían pasado a un método mucho más radical. Estaban erradicando líneas de sangre enteras. Una familia que desaparecía por completo no dejaba a nadie atrás para buscarlos, para presentar un informe, para recordar sus rostros. Era el crimen perfecto, un genocidio a pequeña escala, oculto bajo el velo de la pobreza y la insignificancia social. Elena cerró el pesado libro de registros. El silencio de la sacristía ya no era pacífico, sino cómplice. Se dio cuenta de que la escala de la maldad de los hermanos era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. El cuaderno de laboratorio era solo el prólogo. La verdadera historia estaba escrita en los espacios en blanco de los registros oficiales, en las vidas que habían sido borradas tan completamente que era como si nunca hubieran existido.
De vuelta en su improvisado cuartel general en el archivo municipal, Elena extendió todas sus pruebas sobre una gran mesa. Los mapas de las tierras compradas, las copias de las cartas llenas de tensión, los informes de los periódicos sobre los desaparecidos, los expedientes médicos falsificados del asilo, y las listas de familias borradas de los registros de la iglesia. Ya no era un conjunto de documentos dispares, era un ecosistema de horror, cada pieza alimentando a la otra. El cuaderno de laboratorio era la clave que lo unía todo. Lo abrió de nuevo, sus ojos recorriendo las páginas con una nueva y terrible claridad. Las frases que antes eran crípticas ahora eran brutalmente claras. Optimización de la adquisición de sujetos se refería a la erradicación de familias. Pruebas de campo se refería a la caza de vagabundos en sus bosques privados. Fracasos del recipiente aludía a los pacientes del asilo que no sobrevivían a los experimentos preliminares. Estaba leyendo un manual de operaciones para un matadero humano, dirigido por 4 de los hombres más respetados de su tiempo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un diagrama que había pasado por alto anteriormente, confundiéndolo con un complejo esquema eléctrico para una de las máquinas de Ignacio, pero al mirarlo más de cerca, con el conocimiento que ahora poseía, vio lo que realmente era. No eran cables y bobinas, eran pasillos y habitaciones. Era un plano arquitectónico. Sin embargo, no coincidía con los planos oficiales de la Quinta de las Sombras que había estudiado. Mostraba la biblioteca de la planta principal, pero con una sección de la pared marcada de forma diferente. Detrás de esa pared, una escalera de caracol descendía a un nivel subterráneo que no figuraba en ningún registro de construcción. Un complejo de varias salas, etiquetadas con una letra fría y funcional. Sala de preparación, quirófano, sala de generadores, y la más grande de todas, la sala de contención. El corazón de la oscuridad no era una metáfora. Era un lugar físico, un anexo secreto construido bajo la casa, oculto a la vista de todos. Elena sintió que el aire abandonaba la habitación. Había llegado al final del rastro de papel. Los documentos le habían contado el qué, el quién y el por qué. Le habían mostrado la monstruosa verdad detrás de la fachada de los de la Serna. Pero el cómo, la evidencia física de sus crímenes, la respuesta a lo que realmente sucedió con el sujeto 4 y todos los demás, no estaba en ninguna caja de archivos. Estaba allí, esperando en el silencio y el polvo de la mansión abandonada. El miedo, un sentimiento que había mantenido a raya con la adrenalina de la investigación, finalmente la alcanzó. Era un miedo primario, el temor a los lugares oscuros y a las historias que son ciertas. Pero su miedo fue superado por algo más fuerte: la necesidad de saber. La obligación de ser testigo. Se dio cuenta de que su investigación no estaría completa hasta que caminara por esos pasillos, hasta que viera con sus propios ojos el escenario del horror. La verdad ya no estaba en la tinta. Estaba en la piedra, en el metal oxidado y en el silencio expectante de la Quinta de las Sombras. Y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que tenía que ir. La preparación para el viaje a la Quinta de las Sombras fue un ritual silencioso. Una armadura que Elena Vargas se construyó contra el miedo que amenazaba con paralizarla. El archivo municipal, antes su santuario de orden y lógica, ahora se sentía como una tumba de papel, un lugar que contenía los ecos del horror, pero no su sustancia. Sabía que los documentos, por más reveladores que fueran, solo eran el esqueleto de la historia. La carne, la sangre y el alma putrefacta de la verdad la esperaban tras los muros agrietados de la mansión. Empacó una linterna potente, una cámara digital, guantes de látex y una copia de los planos secretos que había dibujado a mano a partir del cuaderno de laboratorio. Cada objeto era una afirmación de su propósito, un ancla en la realidad ante la inminente inmersión en una pesadilla de un siglo de antigüedad. Su escepticismo había muerto en las páginas de ese diario, reemplazado por una determinación fría y una pesada sensación de deber hacia las víctimas sin nombre, cuyas existencias habían sido borradas de la historia por la arrogancia de 4 hombres que se creyeron dioses. El camino hacia la finca era una transición gradual de la civilización a la desolación. Las calles pavimentadas de la ciudad dieron paso a caminos rurales agrietados, y estos a su vez, a una senda de tierra apenas visible, devorada por la maleza. El cielo, de un gris plomizo, parecía presionar hacia abajo, sofocando el paisaje.
A medida que se adentraba en las tierras que los de la Serna habían comprado sistemáticamente, el aire se volvía más denso, más quieto. Los árboles, viejos y retorcidos, formaban un dosel que bloqueaba la escasa luz del día. Sus ramas desnudas se entrelazaban como los dedos artríticos de un esqueleto. No había canto de pájaros, solo el zumbido bajo del motor de su coche, y el crujido ocasional de las ramas bajo los neumáticos. Elena sintió una opresión en el pecho, la sensación inequívoca de estar entrando en un dominio que no le pertenecía, un lugar donde las leyes normales de la naturaleza habían sido suspendidas hacía mucho tiempo. Era como si la tierra misma recordara los crímenes que había presenciado, y guardara un luto perpetuo y silencioso, un rencor que se filtraba en la atmósfera. Finalmente, a través de un claro en el bosque, la vio. La quinta de las sombras se alzaba contra el cielo como una herida necrótica en el paisaje. La descripción de las leyendas no le hacía justicia. No era simplemente una casa abandonada, era un monumento a la decadencia, una estructura que parecía estar activamente pudriéndose desde dentro hacia afuera. Sus torres góticas arañaban el cielo como garras, y las ventanas, cubiertas de una mugre tan espesa que parecían ciegas, le daban el aspecto de una calavera con las cuencas vacías. El portón de hierro forjado, cuya herrumbre parecía más sangre seca que óxido, colgaba de una bisagra, entreabierto como una invitación a la condenación. Elena aparcó el coche a una distancia prudencial. El sonido del motor al apagarse fue reemplazado por un silencio tan profundo que le zumbaban los oídos. Se quedó allí por un momento, observando, sintiendo el peso de la historia presionando contra ella, una fuerza casi física que emanaba de la mansión y sus terrenos muertos. Con el corazón latiendo un ritmo pesado y constante en sus oídos, Elena se acercó a pie. El jardín era un laberinto de muerte vegetal. Rosales que se habían convertido en marañas de espinas, estatuas de ángeles cubiertas de musgo, que parecían llorar lágrimas verdes, y un estanque cuyo agua estancada era de un negro opaco e impenetrable. El olor era una mezcla abrumadora de tierra húmeda, moho y ese persistente rastro químico, metálico y antinatural que las leyendas describían. Era el aliento de la casa, una exhalación de secretos guardados durante demasiado tiempo. La puerta principal, una enorme plancha de roble oscuro, estaba cerrada, pero una de las altas ventanas del salón principal había sido rota hacía mucho tiempo, ofreciendo una entrada oscura y dentada al interior. Mientras se preparaba para entrar, su mente, la mente de la archivista, no pudo evitar catalogar los detalles. La erosión de la piedra, el estilo arquitectónico que hablaba de una riqueza inmensa y un gusto por lo dramático, la forma en que la estructura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral no solo físico, sino temporal, entrando en el escenario exacto donde la ambición se había convertido en atrocidad. El interior de la mansión era una caverna de silencio y polvo. La luz que se filtraba por las ventanas sucias era escasa, creando largas sombras que se movían y retorcían en la periferia de su visión. Muebles cubiertos con sábanas blancas, ahora grises por el polvo, parecían fantasmas sentados en una vigilia eterna. Un gran vestíbulo, con una escalera de caracol, que ascendía a la oscuridad del piso superior, dominaba el espacio. El aire era frío, inmóvil y pesado, cargado con el olor a madera podrida, a yeso húmedo y a algo más, un olor agrio y medicinal que parecía impregnado en las propias paredes. Elena encendió su linterna, el haz de luz cortando la penumbra y haciendo bailar las partículas de polvo como si fueran insectos luminosos. Cada crujido de sus botas sobre el suelo de parquet cubierto de escombros resonaba en el silencio como un disparo, un sacrilegio en un lugar que no había conocido la vida en un siglo. Se sentía como una intrusa, no solo en una propiedad abandonada sino en un mausoleo, una tumba que albergaba mucho más que los recuerdos de una familia caída en desgracia. Consultando su copia del plano, Elena ignoró la escalera principal y se dirigió hacia el ala oeste de la mansión, donde el cuaderno indicaba que se encontraba la biblioteca. Pasó por un salón de baile en ruinas, su suelo combado y un piano de cola destripado en una esquina, sus teclas de marfil amarillentas como dientes podridos. Atravesó un comedor donde los restos de una vajilla de porcelana fina yacían rotos sobre una mesa cubierta de telarañas. En las paredes, los retratos de los 4 hermanos de la Serna la observaban desde la oscuridad.
Sus rostros, pintados en el apogeo de su poder e influencia, eran máscaras de respetabilidad. Mateo con su mirada penetrante y analítica, Ignacio con una confianza casi arrogante, Julián con una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos, y Ricardo, cuya expresión era de una fría y calculadora impasibilidad. Elena se detuvo frente a ellos, el haz de su linterna iluminando sus rostros uno por uno. Ya no veía a los titanes del progreso, sino a los arquitectos de un infierno privado. Sus ojos pintados parecían seguirla, juzgando su intrusión, desafiándola a descubrir la verdad que habían enterrado tan profundamente. La biblioteca era la habitación mejor conservada de la planta baja, como si la misma fuerza que había provocado la decadencia en el resto de la casa hubiera respetado este santuario del conocimiento, o quizás de la locura. Estanterías de caoba oscura se elevaban desde el suelo hasta el techo, repletas de libros encuadernados en cuero. Elena pasó el haz de la linterna por los lomos, leyendo los títulos. Había volúmenes de anatomía, ingeniería y psicología. Pero junto a ellos, sin ninguna distinción, había grimorios de alquimia, tratados sobre misticismo oriental y textos prohibidos sobre nigromancia. La biblioteca no era solo un lugar de estudio, era el manifiesto de su filosofía, la fusión impía de la ciencia empírica y el ocultismo arcano. Era la prueba tangible de una mente fracturada, de 4 mentes que creían que todo el conocimiento, sin importar su origen, era una herramienta para ser utilizada en su búsqueda, sin las ataduras de la moralidad o la ética. El aire aquí era diferente, más seco, y olía a papel viejo y a la vanidad de la inteligencia sin alma. Siguiendo el diagrama del cuaderno, Elena se dirigió a la pared norte de la biblioteca, a una sección de estanterías que, según los planos oficiales, debería haber sido una pared exterior sólida. Los libros en esta sección eran todos volúmenes idénticos, encuadernaciones falsas diseñadas para crear una ilusión de normalidad. Su corazón latía con fuerza, mientras sus dedos, protegidos por los guantes, recorrían los lomos en busca de un mecanismo. Lo encontró detrás de una imitación de un tratado de filosofía griega. Un pequeño pestillo de latón, frío al tacto. Por un instante dudó, el peso de lo que estaba a punto de hacer la abrumó. Este era el punto de no retorno. Más allá de esta puerta no había especulación, solo la cruda realidad física de sus crímenes. Respirando hondo, presionó el pestillo. No hubo un clic fuerte, sino un susurro suave. El sonido de engranajes bien aceitados que se ponían en movimiento después de un largo sueño. La sección de la estantería se deslizó hacia adentro y luego hacia un lado, revelando no una habitación sino la boca oscura de una escalera de caracol de hierro que descendía a las entrañas de la tierra. Una ráfaga de aire frío y viciado subió por la escalera trayendo consigo un olor más fuerte a ozono y formaldehído, el olor que recordaba del cuaderno de laboratorio. Era el olor de la ciencia pervertida. Con la linterna en una mano y la otra apoyada en la pared fría y húmeda, Elena comenzó el descenso. Los escalones de hierro resonaban bajo sus botas, un eco metálico que parecía caer en un abismo sin fondo. La oscuridad era total, absoluta, y el haz de su linterna era la única luz en un mundo de negrura. A medida que bajaba, la temperatura descendía bruscamente y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Sentía como si estuviera descendiendo a través de las capas de la historia, dejando atrás el mundo de los vivos y entrando en el reino de los muertos, un reino construido no por fantasmas, sino por la crueldad metódica de los hombres. Cada vuelta de la escalera aumentaba la tensión, la anticipación de lo que encontraría al final. Sabía que no había vuelta atrás, la verdad la esperaba abajo, en el corazón de la oscuridad. Cuando sus pies tocaron el suelo de hormigón al final de la escalera, se encontró en un corto pasillo que terminaba en una pesada puerta de acero, con una pequeña ventanilla de vidrio reforzado, como la de un búnker o un manicomio. La puerta estaba entreabierta. El silencio aquí abajo era diferente, no era un vacío, sino una presencia. Era el silencio de un lugar donde se habían proferido gritos que nadie había escuchado. Con un esfuerzo, empujó la pesada puerta, sus goznes chirriando en una protesta agónica. La luz de su linterna se derramó en el interior, revelando una escena congelada en el tiempo, una pesadilla de ciencia y carnicería. Estaba en el laboratorio subterráneo.
La sala era enorme, de un blanco clínico, aunque las paredes de azulejos estaban manchadas con salpicaduras de un color oscuro y oxidado que no podía ser otra cosa que sangre vieja. El lugar era un híbrido grotesco entre un quirófano de principios de siglo y el taller de un inventor loco. El olor a productos químicos y a decadencia era tan fuerte que le hizo arder los ojos y la garganta. En el centro de la sala había 2 mesas de operaciones de acero inoxidable, con correas de cuero para sujetar las extremidades y el torso. Junto a ellas, bandejas de instrumentos quirúrgicos oxidados yacían esparcidos como si hubieran sido abandonados a toda prisa, sierras para huesos, bisturís de formas extrañas y jeringas de un tamaño alarmante. A lo largo de una pared, una serie de jaulas de hierro, lo suficientemente grandes para contener a un hombre, estaban vacías, sus puertas abiertas como bocas mudas, pero lo más inquietante era la maquinaria. En un rincón, un enorme generador eléctrico, una maraña de bobinas de cobre y esferas de vidrio, estaba conectado por gruesos cables a un casco metálico que colgaba sobre una de las mesas de operaciones. Un dispositivo que parecía diseñado para freír un cerebro en lugar de estudiarlo. En otra pared, tanques de vidrio del tamaño de una persona estaban llenos de un líquido ambarino y turbio, con tubos y cables que salían de sus tapas selladas. Era el escenario de un horror sistemático, un lugar diseñado para desmantelar seres humanos física y espiritualmente. Elena se movió por la sala con una mezcla de horror y fascinación profesional. Su mente, a pesar del shock, no dejaba de analizar, de conectar lo que veía con las anotaciones del cuaderno. La mesa de operaciones con el casco era sin duda el dispositivo para las pruebas de resistencia voltaica de Ignacio. Los tanques de vidrio debían ser parte de los experimentos de Julián sobre la resonancia psíquica, intentando quizás aislar la conciencia en un medio líquido. Cada objeto era una prueba, una corroboración física de la locura que había leído. En una mesa auxiliar, encontró un libro de registros de laboratorio, diferente del cuaderno que había encontrado. Este era más práctico, más brutal. Las entradas eran cortas y clínicas. Sujeto 14. Expiró a los 17 minutos de la exposición voltaica. Causa: fallo cardíaco masivo. Sujeto 15. El intento de transferencia de tejido falló. Se produjo una necrosis galopante. Desechado. La deshumanización era total. No había nombres, solo números. No había muertes, solo expiraciones. No había cuerpos, solo material de desecho. Fue entonces, mientras el haz de su linterna barría la pared más alejada, cuando notó algo que no encajaba. Detrás de una serie de estanterías metálicas oxidadas, el patrón de los azulejos blancos estaba interrumpido. Había una línea fina, casi invisible, que delineaba el contorno de una puerta. Recordó el diagrama secundario del cuaderno, el que había confundido con un esquema eléctrico. No era una máquina, era otra habitación, una cámara oculta dentro del propio laboratorio. El corazón le dio un vuelco. Si este laboratorio era el infierno, ¿qué podría haber detrás de esa puerta que necesitaran ocultar aún más profundamente? Apartó las estanterías, el metal oxidado gritando en protesta. Detrás, tal como había sospechado, había una puerta de acero, más pequeña y robusta que la de la entrada, con un pesado mecanismo de cierre de rueda, como la de una cámara acorazada. El aire que se filtraba por los bordes era gélido, un frío antinatural que no pertenecía a un sótano. Con un esfuerzo que le hizo doler los músculos, giró la rueda hasta que un pesado clic resonó en el laboratorio. La puerta se abrió hacia adentro con un siseo, liberando una nube de aire helado y el olor abrumador del formol. Lo que vio en el interior hizo que el horror del laboratorio principal pareciera un juego de niños. Era una cámara frigorífica, una despensa de atrocidades. Hileras de estantes de metal iban del suelo al techo, y sobre ellos, en grandes frascos de vidrio, flotaban los resultados de los experimentos de los de la Serna. Eran órganos humanos pero modificados de formas grotescas, corazones con válvulas de latón y engranajes de relojería incrustados en el músculo, pulmones entrelazados con filamentos de cobre que brillaban débilmente bajo la luz de su linterna, cerebros suspendidos en una red de cables de plata, con electrodos perforando la materia gris. Era una galería de blasfemias,
cada frasco un testimonio de una vida destruida en nombre de su monstruosa ambición. Pero lo peor estaba al fondo de la sala. En 3 grandes tanques de formaldehído, estaban ellos. Los homúnculos fallidos, criaturas que desafiaban toda descripción, fusiones horribles de carne humana y maquinaria. Un torso con extremidades de pistones de acero. Una cabeza unida a una caja torácica de metal de la que surgían cables como tentáculos. Eran sus intentos de crear nuevos recipientes, nuevas formas de vida, y el resultado era una abominación que ni la ciencia ni la pesadilla podrían haber concebido por separado. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Elena se tambaleó hacia atrás, una mano cubriendo su boca, luchando contra la náusea que subía por su garganta. El aire pareció escaparse de sus pulmones y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Esto era el doble fondo de la revelación. El crimen no era solo el asesinato para estudiar la muerte, era el intento de profanar la vida misma, de construir algo nuevo a partir de piezas robadas, de jugar a ser Dios con carne humana y metal. La escala de su depravación era inimaginable. Había leído sobre la crueldad humana en los libros de historia, sobre guerras y genocidios, pero esto era diferente. Era una crueldad íntima, personal, metódica y científica, oculta bajo el velo del progreso. Cada criatura en esos tanques había sido una persona, alguien con una vida, esperanzas y miedos, reducida a materia prima para un sueño demente. La verdad era mucho más monstruosa de lo que cualquier leyenda podría haber insinuado. Y entonces, en el centro de la cámara frigorífica, sobre un pequeño pedestal de mármol, vio el único objeto que parecía fuera de lugar en ese osario de ciencia profana. No era un instrumento quirúrgico ni un frasco de especímenes. Era un objeto personal, delicado y extrañamente reverenciado. Un pequeño camafeo de plata, abierto sobre un trozo de terciopelo negro. Elena se acercó, el haz de su linterna temblando en su mano. Dentro del camafeo, había un retrato en miniatura pintado a mano. Mostraba el rostro de una niña de unos 10 años, con grandes ojos serios y una expresión de melancolía. De repente, todo encajó en su lugar con una claridad devastadora. Recordó una nota a pie de página en una biografía de la familia. La hermana menor, Elisa, fallecida trágicamente de una enfermedad incurable en su niñez. Este no era solo un laboratorio, era un templo. Un templo retorcido y sangriento dedicado a una sola cosa. El proyecto Lázaro no era una búsqueda abstracta para conquistar la muerte. Era un intento desesperado y monstruoso de traerla de vuelta a ella, de construir un recipiente perfecto para el alma de su hermana perdida, sin importar cuántas vidas tuvieran que ser sacrificadas y desmembradas en el altar de su dolor convertido en locura. De pie en el umbral helado de la cámara frigorífica, con el camafeo de plata proyectando un pequeño círculo de luz bajo el haz de su linterna, Elena Vargas sintió que la historia completa finalmente se ensamblaba en su mente, no como una conclusión lógica, sino como una revelación visceral que le robaba el aliento. El aire, espeso con el olor a formol y a un frío que parecía emanar de los propios huesos del edificio, ya no era solo el aliento de un lugar muerto, sino el eco de un dolor monumentalmente pervertido. La imagen de la pequeña Elisa, con sus ojos serios y su expresión de resignada tristeza, era la piedra angular de todo el macabro edificio de ambición y crueldad. De repente, los 4 hermanos dejaron de ser simplemente monstruos de una racionalidad desquiciada para convertirse en figuras de una tragedia griega llevada a sus consecuencias más abominables. Su dolor por la pérdida de su hermana no los había humanizado, por el contrario, había actuado como un combustible, quemando cualquier vestigio de empatía y moralidad, transformando su genio colectivo en una herramienta para profanar la vida en un intento desesperado por revertir una sola muerte. Elena comprendió que cada víctima anónima, cada cuerpo desmembrado en las mesas de operaciones, cada alma aterrorizada en las jaulas de hierro, no había sido un sacrificio en el altar de la ciencia abstracta, sino una ofrenda de sangre en el santuario privado y demencial dedicado a la memoria de una niña. Estaba presenciando el resultado de un luto que se había negado a aceptar el final, un amor fraternal que había mutado en un cáncer que devoraba todo a su paso, dejando tras de sí un legado de horror inimaginable.
Con la terrible claridad que le otorgaba este nuevo conocimiento, Elena reconstruyó en su mente la noche final del proyecto Lázaro, guiada por las últimas y frenéticas anotaciones del cuaderno de laboratorio que ahora resonaban con un significado aterrador. Podía imaginar la escena con una nitidez que le erizaba la piel. Una tormenta violenta azotando la Quinta de las Sombras, los relámpagos iluminando intermitentemente el laboratorio subterráneo a través de alguna rejilla de ventilación olvidada, el viento aullando como los espíritus de sus víctimas. Dentro, el aire crepitaba con ozono, el zumbido del generador de Ignacio alcanzando un crescendo insoportable. Mateo, el cirujano, con sus manos firmes pero sus ojos ardiendo con una fiebre de fanatismo, supervisando las conexiones vitales de su creación final. Julián, el psicólogo, entonando pasajes de textos arcanos, intentando tejer una red psíquica para guiar el alma de Elisa hacia su nuevo hogar. Y en el centro de todo, sobre la mesa de operaciones principal, no una abominación de metal y carne cocida al azar como las que flotaban en los tanques, sino una forma perfecta, una construcción biomecánica diseñada para ser la réplica exacta de su hermana, esperando el soplo de vida robado a una docena de almas. Las últimas palabras del cuaderno, escritas con la mano temblorosa de Mateo, ahora eran un grito en el silencio: la vasija es perfecta. La esencia combinada de los últimos sujetos debe ser suficiente. Esta noche, Elisa vuelve a casa. El clímax de su locura debió de ser un espectáculo de fuego prometeico y arrogancia castigada. Elena podía visualizar el momento exacto en que Ignacio accionó la palanca principal, desviando no solo la energía del generador sino, quizás, la de la propia tormenta que se desataba en el exterior. Una cascada de electricidad azul y blanca habría recorrido los gruesos cables de cobre, convergiendo en la figura inerte sobre la mesa. El aire se habría llenado del olor a metal quemado y a carne chamuscada. Por un instante tal vez creyeron haberlo logrado. Tal vez la figura se crispó, o un dedo mecánico se movió. Pero la ciencia, la naturaleza, y cualquier dios al que hubieran desafiado esa noche, respondieron con una furia incalculable. La sobrecarga fue inevitable y catastrófica, no una explosión de fuego, sino una implosión de energía pura. Un destello de luz blanca y silenciosa, que habría borrado las sombras del laboratorio por una fracción de segundo, una descarga electromagnética y psíquica tan inmensa, que frió instantáneamente los circuitos de la maquinaria y los sistemas nerviosos de los tres hermanos que se encontraban más cerca. Mateo, Julián e Ignacio habrían caído sin un grito, sus mentes brillantes aniquiladas por la misma fuerza que habían desatado, sus cuerpos congelados en posturas de creación y asombro, convirtiéndose en estatuas instantáneas en su propio museo de horrores. El gran experimento para conquistar la muerte solo había logrado multiplicarla, dejando una cicatriz energética en el lugar, un eco de trauma y ambición que se convertiría en la fuente de todas las leyendas futuras. De vuelta en el presente, el silencio del laboratorio subterráneo pareció pesarle a Elena con la gravedad de una losa de sepulcro. Ahora entendía el origen del folclore local, esa memoria colectiva y aterrorizada, que había sobrevivido un siglo. El zumbido eléctrico que los ancianos decían escuchar en las noches sin luna no era un fantasma, sino el eco residual de un generador llevado más allá de sus límites, la firma energética de un evento que había desgarrado el tejido de la realidad en ese punto exacto. Los susurros metálicos no eran las voces de los muertos, sino el recuerdo auditivo de una creación biomecánica cobrando una vida efímera y terrible. La Quinta de las Sombras no estaba encantada por espíritus sino marcada, contaminada por la pura intensidad de la emoción y la energía desatadas en su sótano. La reputación de los hermanos de la Serna, construida sobre cimientos de filantropía y progreso, se había derrumbado ante sus ojos, revelando la verdad podrida que se ocultaba debajo. Ya no eran pioneros, eran monstruos, y su magnífica mansión no era un monumento a su éxito, sino la tumba anónima de docenas de víctimas inocentes, y el mausoleo de su propia y grandiosa locura. La verdad, finalmente desenterrada, era infinitamente más trágica y depravada que cualquier cuento de fantasmas. Semanas más tarde, de regreso en la seguridad y el orden de su archivo, cuando el horror de la Quinta de las Sombras comenzaba a asentarse en su memoria como una cicatriz en lugar de una herida abierta, Elena hizo un último descubrimiento. Mientras archivaba formalmente sus hallazgos, una pequeña hoja de papel,
delgada y quebradiza como la piel de una cebolla, se deslizó del doble fondo del baúl de Ricardo, un lugar que ella creía haber vaciado por completo. No era una carta, sino la copia al carbón de un telegrama, fechado el 23 de octubre de 1908, el día después de la catastrófica noche final. La dirección del destinatario era un socio comercial en Buenos Aires. El mensaje era corto, críptico y helador. Cada palabra era un golpe de martillo contra la idea de que la historia había terminado. Decía: experimento fallido, pérdida total de los directores del proyecto. Sin embargo, el activo principal fue recuperado intacto antes del colapso estructural. Procedo con el plan de contingencia. Me dirijo al sur. Preparen el nuevo laboratorio. La sangre de Elena se convirtió en hielo. Ricardo. El financiero, el pragmático, el que siempre se mantenía al margen. Él había sobrevivido, y no había huido con las manos vacías. El activo principal, la creación final, el recipiente perfecto para el alma de Elisa, no había sido destruido en la sobrecarga. Ricardo lo había rescatado de los escombros de su ambición familiar, y se lo había llevado, exportando su pesadilla a un nuevo continente. El horror no había terminado en 1908. Simplemente se había reubicado. La investigación de Elena había concluido, pero la historia de los de la Serna, se dio cuenta, quizás nunca lo haría. El legado de los hermanos ya no era una leyenda local confinada a los terrenos de una mansión en ruinas, era una amenaza latente, una semilla de locura plantada en suelo extranjero, que podría haber echado raíces y florecido en la oscuridad durante el último siglo. Su propia visión del mundo, antes anclada en la firme creencia de que cada misterio tenía una explicación racional y contenida, se había fracturado para siempre. Había aprendido la lección más sombría de todas, que los monstruos más terribles no son los que se esconden en las sombras del folclore, sino los que caminan a plena luz del día, vistiendo las máscaras de la respetabilidad, el progreso y la ciencia. Su búsqueda de la verdad le había dado voz a las víctimas olvidadas, pero también había abierto una puerta a una oscuridad mucho más vasta, una que se extendía más allá de las tumbas y los archivos, haciéndose eco en la inquietante pregunta de qué otros horrores, nacidos de la arrogancia humana, podrían estar esperando en los diarios olvidados de hombres que se atrevieron a jugar a ser Dios. Si la búsqueda de la verdad, en este caso, te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.